¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Filosofía en Red. Yo soy el profe Lautaro y hoy vamos a empezar con un nuevo curso de filosofía, que es un curso sobre ética. Vamos a ver ahora qué es la ética, ¿no? Tenía ganas de hacer como otro curso, ya tengo uno de introducción a la filosofía, por si están llegando a este video nuevo, pueden ir ahí al canal a chusmear un poco a ver qué otras cosas hay. En este curso de introducción a la ética vamos a hacer un recorrido por algunas de las ideas de los filósofos sobre la ética, ¿no es cierto? Este es uno de los problemas principales de la filosofía, el problema ético. Y a medida que pueda, voy a ir sacando nuevos videos que van a quedar guardados acá como una lista de reproducción. Bueno, para este nuevo curso voy a utilizar una bibliografía básica que consta de 3 libros. El primero es de Victoria Camps, que se llama Breve Historia de la Ética. El segundo es de Alasdair MacIntyre, no sé si está bien pronunciado, que se llama Historia de la Ética. Y en tercer lugar, uno de Guariglia y Vidiella, que se llama Breviario de Ética. Van a estar abajo en la descripción los textos por si quieren ir para profundizar o para ir a buscar alguna cuestión puntual o en particular. Por último, les voy a pedir que si pueden se suscriban a este canal, que me hacen un favor bárbaro, eso me ayuda un montón. Así que bueno, vamos a empezar con la introducción. Van a tener ahí abajo también el momento en el que voy a hablar de los diferentes temas, por si quieren ir directamente y saltearse a determinado tema puntual. Así que bueno, empecemos con esta primera clase. Para pensar una introducción al problema ético, tenemos que tomar conciencia de que somos personas libres, ¿no es cierto? Que tenemos la posibilidad de tomar decisiones, de elegir libremente qué hacer, qué cosas hacer en nuestra vida, ¿no es cierto? Es más, según Sartre, un filósofo francés, estamos condenados a ser libres, ya que en todo momento de nuestras vidas, a cada instante de nuestras vidas, estamos obligados a tomar decisiones, estamos obligados a elegir qué hacer, cómo actuar. Hasta la no elección misma es también una elección, como planteaba el filósofo argentino Vicente Fatone, que decía lo siguiente: el hombre, en cuanto tal, no puede evitar la acción, siempre hace algo, siempre hará algo, y no puede ni podrá nunca dejar de hacer algo, pues hasta la omisión misma es también un hacer. El hombre está forzado a obrar. Esto está en un libro de Fatone que se llama Lógica e Introducción a la Filosofía, que está muy bueno para empezar. Bueno, entonces, ¿qué dice Fatone? Que estamos forzados en todo momento a actuar, a tomar decisiones, a hacer cosas, ¿no es cierto? Entonces, hay veces en las que nos surge una pregunta fundamental, que es la pregunta ¿qué debo hacer? O también podemos formularla como ¿cómo debo actuar? ¿Cómo actuar frente a determinadas situaciones? En estos momentos en los que nos surge esta pregunta, tomamos conciencia de uno de los principales problemas de la historia de la filosofía, que es el problema ético. Para poder entender bien a qué nos referimos con esto del problema ético, hay que hacer primero que nada una distinción entre la moral y la ética, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre moral y ética? ¿Son sinónimos? ¿Pueden ser intercambiables, moral y ética? En un uso cotidiano, es decir, en el uso frecuente, en la forma en la que lo usamos cotidianamente, las palabras moral y ética, podemos usarlas como sinónimos, nos vamos a poder dar a entender sin mayores problemas, ¿no es cierto? Pueden ser intercambiables. Ahora, cuando estudiamos filosofía, ética y moral tienen distinciones importantes, ¿sí? Es importante diferenciarlos, aunque van a ver que la diferenciación es bastante simple, bastante sencilla y creo que fácil de entender. Vamos a ver de qué manera lo explica Victoria Camps en este libro que les comentaba recién, que se llama Breve Historia de la Ética. Victoria Camps dice lo siguiente: ética o moral. ¿Es lo mismo referirse a la ética que a la moral? Desde la filosofía actual, en principio, no lo es. Tiende a reservarse el término ética para aludir a la reflexión filosófica sobre la moral, siendo la moral, por lo tanto, el objeto
de esta reflexión. Lo que los filósofos hacen cuando se preguntan por problemas relativos al bien, al deber, a la virtud o al vicio es ética y no moral. La ética, entonces, puede ser definida, o vamos a definir, mejor dicho, la ética como la reflexión sobre la moral. La moral, en cambio, implica la existencia de ciertas reglas de conducta, ciertas normas que suelen ser cumplidas sin mayores discusiones. En nuestra sociedad, digamos, hay como reglas morales, hay como formas de actuar establecidas que en general no se discuten. ¿Sí? Que, por ejemplo, robar está mal, todos lo sabemos, ¿no es cierto? Eso sería, robar sería un acto inmoral, ¿no es cierto? Porque incumple esas leyes, estén escritas o no. Pero la ética es la pregunta o la reflexión sobre esas costumbres o sobre esas normas, sobre esas leyes. Entonces nos podríamos preguntar, ¿robar está mal en todos los casos, por ejemplo? Y podemos agregar también el ejemplo de la famosa figura de Robin Hood, ¿no es cierto? Que le robaba a los ricos para repartirlo con los que menos tienen o menos tenían. Y en ese caso también robar está mal. Por ahora no importa tanto la respuesta, sino poder plantear la pregunta. Y quiero que se queden con esto que es importante, que la moral son las costumbres ya predefinidas por instituciones, por la sociedad, etc., y que en general no se discuten. En cambio, la ética es la discusión o la reflexión sobre esos mandatos, sobre esas costumbres, sobre esas normas, que es la moral. Bueno, también cuando hablamos de ética, se puede dividir en filosofía entre ética teleológica y, por otro lado, ética deontológica. ¿Sí? La ética teleológica es la orientada a fines, ¿sí? A buscar conseguir determinado fin. En cambio, la ética deontológica es la que se concentra en pensar en el concepto de deber, qué es lo que debo hacer. Vamos a ver ejemplos de cada una. En la ética teleológica, el centro de la reflexión, como les decía, son los fines de mi acción. ¿Cuáles son mis metas, mis objetivos? La pregunta sería cómo conseguir, cómo lograr determinado fin. Por ejemplo, cómo conseguir el fin de la felicidad, cómo ser feliz o cómo ser una buena persona. El principal representante de la ética teleológica es Aristóteles, o fue Aristóteles. En la ética a Nicómaco, Aristóteles dice lo siguiente: puesto que todo conocimiento y toda elección tienden a algún bien, volvamos de nuevo a plantearnos la cuestión. ¿Cuál es el bien supremo entre todos los que pueden realizarse? Sobre su nombre, casi todo el mundo está de acuerdo, pues tanto el vulgo como los cultos dicen que es la felicidad, y piensan que vivir bien y obrar bien es lo mismo que ser feliz. Entonces, la ética aristotélica es una ética teleológica porque el fin que pretende es alcanzar ese bien supremo. Ese bien supremo, para Aristóteles, es la felicidad. En otras palabras, el bien o el fin que alcanzamos todas las personas en el mundo es lograr o alcanzar la felicidad. ¿Y cómo alcanzamos la felicidad?, se preguntaba Aristóteles. Responde siendo personas virtuosas. ¿Y cómo ser una persona virtuosa? Para eso hay que elegir siempre el término medio. Vamos a ver un fragmento del segundo libro de la Ética a Nicómaco de Aristóteles. Dice lo siguiente: la virtud es un término medio, o al menos tiende al medio. Es, por lo tanto, la virtud un modo de ser selectivo, siendo un término medio relativo a nosotros, determinado por la razón y por aquello por lo que se decidiría un hombre prudente. Es un medio entre dos vicios, uno por exceso y otro por defecto. La virtud encuentra y elige el término medio. Es decir, hay que actuar siempre de manera virtuosa, hay que actuar siempre eligiendo un término medio, ¿sí? No irnos a los extremos, sino eligiendo siempre de forma prudente, eligiendo siempre de una forma equilibrada. También dice Aristóteles, es tarea difícil ser bueno, pues en todas las cosas es trabajoso hallar el medio. El bien es raro, laudable y hermoso.
O sea, el bien no se consigue de un día para el otro, la felicidad no se consigue tampoco de un día para el otro, tampoco se consigue ser virtuoso o actuar de acuerdo a este término medio de un día para el otro. Como dice Aristóteles, una golondrina no hace verano, ni tampoco una sola acción buena, algo bueno que hagas no te convierte ya automáticamente en una buena persona, sino que Aristóteles pensaba que para ser virtuoso, para obrar bien, para actuar bien, hay que entrenarse, podemos decir, y actuar siempre de esta forma, actuar siempre de manera virtuosa, actuar siempre eligiendo un término medio. Entonces, de esta forma, Aristóteles responde que el fin de la vida, podemos pensar, es la felicidad y la conseguimos actuando siempre de acuerdo al término medio. Por otro lado, tenemos la ética deontológica, como principal representante lo tenemos a Kant, y la ética deontológica, el centro de la reflexión ética es el concepto de deber. Y la pregunta fundamental es ¿cómo debo actuar? ¿Cuál es el deber de mi acción? Mejor dicho, ¿cuál es esa forma en la que yo debo obrar o debo actuar? En su libro, Fundamentación de la metafísica de las costumbres, Kant dice lo siguiente: para saber lo que debo hacer, para que mi querer sea moralmente bueno, no necesito ir a buscar muy lejos. Inexperto en lo que se refiere al curso del mundo, incapaz de estar preparado para todos los sucesos que en él ocurren, bástame preguntar: ¿puedes querer que tu máxima se convierta en una ley universal? O sea, ¿puedo querer que mi acción, que mi forma de actuar, que lo que yo hago se convierta en una ley universal? Es decir, que se aplique a todas las situaciones y a todas las personas en el mundo. Veamos un ejemplo que es bastante clásico. Vemos que un hombre se está ahogando. ¿Debo salvarlo? Kant dice que si no lo salvo, ya directamente es una acción moralmente mala, ¿sí? Como que está mal ni siquiera intentar salvarlo. Pero si lo salvo o si intento salvarlo porque me debe dinero, y si se muere ese hombre no me va a pagar el dinero que me debe, Kant dice que esta es una acción, está bien, pero tampoco está tan bien, ¿no es cierto? Porque lo estás haciendo no porque es una acción buena en sí misma, sino porque tenés otros intereses. No tenés el interés de salvar a esa persona, sino que tu interés es cobrar después ese dinero. Para Kant lo que está bien es salvarlo, sea quien sea, me deba dinero, no me deba dinero, quiero yo a esa persona o no la quiera, tengo que salvarlo porque, dice Kant, mi acción debería poder transformarse en una máxima universal. En todos los casos hay que actuar siempre de buena voluntad y por lo tanto tengo que salvar siempre en todos los casos a una persona que se está ahogando, sea quien sea. Para reflexionar sobre la ética, Kant concibió dos fórmulas distintas que se conocen como imperativos. Tenemos por un lado el imperativo hipotético y por otro lado el imperativo categórico, que es importantísimo en Kant. El imperativo hipotético es cuando yo digo, bueno, salvo al hombre porque me debe dinero. No lo salvo porque quiero salvarlo o porque está bien salvarlo, sino porque tengo un interés que va más allá de mi acción, ¿sí? Es un condicional. Si yo hago tal cosa, entonces me voy a beneficiar de tal otra manera. Entonces, eso es el imperativo categórico de Kant. Pero Kant plantea que hay que actuar siempre de acuerdo al imperativo categórico. Debo actuar de acuerdo al deber, sin importar las intenciones. Salvo al hombre porque hay que salvarlo. Punto. Porque es mi deber como ser humano, ¿no es cierto? Kant formuló esto de la siguiente manera: todos los imperativos mandan, ya sea hipotética o categóricamente. Si la acción es buena solo como un medio para alcanzar otra cosa, entonces el imperativo es hipotético. Pero si la acción es representada como buena en sí mismo, esto es, como necesaria en una voluntad conforme en sí con la razón, como un principio de tal voluntad, entonces es el imperativo categórico. Y el imperativo categórico Kant lo formuló de la siguiente manera: el imperativo categórico es único y es como sigue. Atentos a esto. Obra solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne en ley universal. Es decir, actúa siempre de acuerdo a una acción que quieras que se transforme en una máxima universal, en una ley universal. En otras palabras, que todo el mundo actúe de la misma manera que vos. O sea, que tu acción se convierta en una ley universal.
Otro punto de reflexión de los problemas éticos o morales ocurren cuando hay situaciones cotidianas en las que no sabemos cómo actuar. Tenemos dilemas, ¿no es cierto? Ya que nuestra acción puede afectar a otra persona. Cuando esto sucede nos encontramos frente a un dilema ético o también conocido como conflicto moral. Los conflictos morales, estas situaciones donde no sabemos cómo actuar, son el punto de partida de las reflexiones éticas. Son situaciones en las que nos ponemos a pensar qué debo hacer, cómo debo actuar o cuáles pueden ser las consecuencias de mis actos. Ahora bien, ¿en qué casos ocurren los conflictos morales? ¿O cuáles son los requisitos para que pueda haber conflictos morales? En el breviario de ética de Guariglia y Videla, los autores ponen algunos ejemplos para pensar esta cuestión. En primer lugar, un primer ejemplo. Voy con alguien al cine, ¿no es cierto? Yo tengo ganas de ver un drama, pero la otra persona tiene ganas de ver una comedia. ¿Hay un conflicto moral? Los autores responden que no, porque lo que hay en ese caso es un conflicto de intereses o de preferencias. Otro ejemplo. Tengo que estudiar para un examen, pero recibo una invitación para ir al cine. Yo tengo muchas ganas de ir al cine, pero tengo el deber de quedarme a estudiar para aprobar el examen. ¿Hay un conflicto moral? Nuevamente responden que no, ya que para que haya un conflicto moral tiene que haber otras personas en juego, no solamente yo. Una variante de esto puede ser, y si tengo que estudiar, por ejemplo, para una lección grupal, algo que repercute en otros compañeros o compañeras, si yo no estudio perjudico a mi grupo y no solamente a mí mismo. Entonces acá sí, por ahí habría un conflicto moral. Entonces, dicen los autores que aparece este criterio, ¿no es cierto?, para considerar los conflictos morales. Para que haya conflictos morales o dilemas éticos, tiene que existir la posibilidad de que nuestras acciones puedan tener una incidencia directa en otras personas. Pensemos en este ejemplo del hombre que se ahoga que les hablaba antes. El conflicto no está en si yo tengo ganas de nadar o no, sino en salvarle la vida a otra persona. Como hay otra persona en juego, ahí nos encontramos en un conflicto moral o un dilema ético. Bueno, eso. Además de todo esto, hay otras preguntas o otros conceptos, otros temas de la ética que los voy simplemente a mencionar ahora. Quizás lo vamos a ver en otros videos o en otros momentos. Por ejemplo, ¿qué es el bien? Es también uno de los temas principales de la ética. ¿O cuál es el origen del mal? ¿No es cierto? Son preguntas interesantes. ¿Cómo surge el mal? ¿Cuál es el fundamento de la distinción entre lo bueno y lo malo? ¿Cuál es ese punto ahí que separa lo bueno y lo malo? ¿Es posible tener criterios que nos sirvan para fijar nuestras obligaciones morales? Como por ejemplo esto del imperativo categórico de Kant. ¿Pueden existir criterios universales, válidos para todas las épocas y todas las culturas? ¿O los conceptos morales siempre van a ser relativos a su contexto? ¿Qué significa vivir bien? ¿En qué consiste una buena vida? De esto también se ocupa la ética. Y también, por ejemplo, cómo actuar libremente sin afectar a los demás. O cómo actuar de acuerdo a una conciencia social, ¿no es cierto? Como unas palabras finales, quisiera terminar este video comentando que los problemas éticos están íntimamente relacionados con los problemas políticos. Es decir, todo lo que implica cuestiones de convivencia en comunidad. En relación a esto, Aristóteles, en la Ética a Nicómaco, decía lo siguiente: procurar el bien de una persona es algo deseable, pero es más hermoso y divino conseguirlo para un pueblo y ciudades. Bueno, acá nos quedamos en este primer video introductorio. Quería aclarar algunos conceptos, esto de ética deontológica o teleológica, esta distinción entre ética y moral. En esta seguidilla de videos vamos a ver algunas respuestas, además de la de Aristóteles y la de Kant, sobre los problemas éticos, o también podemos pensar en problemas morales. Así que bueno, espero que se haya entendido, que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Saludos. Y gracias por llegar hasta acá. Si están viendo el video, suscríbanse, dejen comentarios y todo eso. Ahora los saludo nuevamente. Saludos y nos vemos en el próximo video. Adiós.